Estimados estudiantes, buenos días. Estamos aquí utilizando el Internet y el aula virtual para poder mantener el ritmo de las actividades cuando su profesor, por alguna actividad profesional, no puede estar con ustedes en esta clase, así que vamos a utilizar los recursos tecnológicos que tenemos. Vamos a revisar entonces el tema de endocarditis bacteriana. En este tema, que es muy importante, nosotros tenemos que partir de que la endocarditis bacteriana es una enfermedad infecciosa y potencialmente mortal. Infecciosa, ¿por qué? Porque puede ser causada por algunos microorganismos, y los más importantes y más frecuentes que tienen que ver con la medicina y con la odontología es las bacterias. Y de ellas vamos a trabajar y recordarles a ustedes dos bacterias, los estreptococos y los estafilococos. Y potencialmente mortal porque es una lesión que abarca tejidos nobles como es el endocardio, como es el corazón, y que puede complicar obviamente la vida de un paciente. Es una infección del endotelio, es decir, la cavidad que recubre el interior del corazón, y en el cual van a proliferar los microorganismos causales que pueden producir esta lesión. ¿Qué produce esto? Afectación del interior de las cámaras cardíacas, de los aurículas y de los ventrículos, y tiene el enorme riesgo de que puede diseminarse a otras partes del organismo. ¿Por qué? Porque es bacterias que están localizadas en el interior del corazón, en el endocardio, y que pueden salir disparadas a través de la circulación a distintas partes. La atención odontológica ha sido señalada como la principal causa de entrada en el torrente circulatorio de una bacteria causante de la endocarditis bacteriana, que es el Streptococcus viridans, que es parte de la flora normal de la boca. Y por lo tanto se puede producir la invasión al torrente circulatorio por procedimientos realizados por el odontólogo. Al ser parte de esta flora bacteriana bucal, es el agente etiológico más frecuente en este tipo de infección, y es por eso que debe ser revisada en la especialización de la odontología. El lugar de origen frecuentemente puede ser la cavidad bucal, pero también puede originarse la endocarditis y el ingreso de bacterias al torrente circulatorio que acaben en el endocardio y en las válvulas desde el aparato digestivo o desde el aparato genitourinario. La endocarditis bacteriana puede clasificarse en aguda y subaguda, y tiene esto relación con el agente etiológico de la endocarditis aguda y subaguda. La subaguda es la forma de infección que se relaciona con los procedimientos dentales. La subaguda. La aguda guarda relación con otra bacteria y con otro tipo de procedimientos. Ya veremos. Los microorganismos patógenos evaden la respuesta inmunitaria, ingresan por el torrente circulatorio y se adhieren a la superficie del tejido conectivo expuesto de las válvulas cardíacas naturales, que se llaman, o también de las prótesis valvulares, porque algunas bacterias tienen la capacidad de adherirse porque poseen adhesinas, proteínas pegajosas que les permiten fusionarse, pegarse a tejidos extraños, a tejidos que no son del ser humano, como pueden ser las prótesis valvulares. Una vez que las bacterias ingresan al torrente circulatorio, se pegan a las válvulas naturales o protésicas, se recubren de un halo de fibrina, de plaquetas, y forman una especie de trombos o vegetaciones que se llaman, en donde proliferan los microorganismos y son protegidos por esta fibrina, por este coágulo, y no permiten que los mecanismos de defensa del huésped actúen. Y no solo eso, sino que tampoco los antibióticos lleguen. Eso lo hace una entidad nosológica muy peligrosa. En esta diapositiva ustedes pueden ver cómo ingresan las bacterias en el torrente circulatorio, y luego de ello, en el tejido injuriado, en el endotelio lesionado, se pegan las bacterias, y una vez pegadas las bacterias, adheridas las bacterias, comienzan a proliferarse, a crecer, y posteriormente se pueden despegar pedazos, fragmentos de estas partículas de fibrina con bacterias, o de estos coágulos de fibrina, de estos tejidos
con bacterias y diseminarse y viajar por el torrente circulatorio. Las bacterias, mediante este procedimiento de los coágulos, no están expuestos a la actividad de los antibióticos y por lo tanto no hay cómo destruirlos. Ese es uno de los principales peligros de esta patología y de la presencia de estas bacterias que se pegan a las válvulas eh, y al endocardio y que desde ahí pueden migrar hacia los tejidos y pueden producir de una manera lenta o insidiosa, en ocasiones agresiva y rápida, necrosis del endocardio que puede haber estado lesionado o estar intacto. ¿Esto qué hace? Provoca daño de las válvulas. Si las válvulas se dañan, se inflaman, se estenosan, se pueden perforar, se pueden romper las cuerdas tendinosas de los pilares y pueden producirse abscesos e inclusive si es una prótesis valvular, zafarse los puntos, desinsertarse las válvulas y obviamente eso producir una lesión mortal para nuestro paciente. ¿Quiénes tienen alto riesgo de producir endocarditis bacteriana? Aquellos que son portadores de prótesis valvulares. Hay que preguntar los antecedentes de nuestro paciente, si es que ha sido sometido a cirugía de corazón y si es portador de algún tipo de válvula protésica. Pacientes con antecedentes de endocarditis bacteriana. Si un paciente tuvo endocarditis bacteriana previa, hay las posibilidades que se pueda volver a repetir el cuadro. También en pacientes portadores de cardiopatías congénitas y anotizantes. Recuerden que pueden haber niños muy frecuentemente, la mayoría que son portadores de cardiopatías congénitas y anotizantes, pero también algunos adultos podrían llegar a tener esta patología y también tienen alto riesgo aquellos pacientes que tienen menos de 6 meses de tratamiento quirúrgico corrector de cardiopatías congénitas. Mucho ojo con este antecedente. Y también los receptores del corazón que han desarrollado valvulopatías. Si tenemos en el país pacientes que han sido sometidos a trasplante cardíaco y que han sido sometidos en el exterior obviamente y han venido al país y que eventualmente podrían ser su paciente y que tenga una valvulopatía. ¿Qué manifestaciones clínicas? ¿Cuál es el cuadro clínico de la endocarditis bacteriana? Este cuadro clínico va a depender de 3 factores fundamentales de las manifestaciones. Primero, la susceptibilidad individual. Hay personas que pueden ser más o menos susceptibles a las infecciones y esta característica es un elemento clave. Segundo, el volumen de microorganismos que se introducen en la circulación sanguínea. Si ingresan más cantidad de bacterias, si penetraron al torrente circulatorio desde las lesiones bucales, gran cantidad de bacterias, obviamente hay mayores probabilidades de desarrollar la endocarditis bacteriana, que sí es una poca cantidad. Y tercero, la virulencia del microorganismo invasor. Esto también es clave. Y veremos los tipos de bacterias que producen la endocarditis bacteriana y uno de ellos, el estafilococo, es sumamente virulento. Por lo tanto, depende de este tipo de esta tríada que tiene que ver con todo proceso infeccioso, pero se recalca en la endocarditis bacteriana. Etiología, es decir, ¿qué causa la endocarditis bacteriana? En la parte inferior ustedes ven una imagen de un coco en cadena. Estamos hablando del estreptococo. El Streptococcus viridans entonces es el agente etiológico, el agente causal de la endocarditis bacteriana y comprende diversos tipos de estafilococos alfa hemolíticos. Ya habíamos conversado sobre el tema de cómo se clasifican los estreptococos en alfa, beta y gamma hemolíticos. Este pertenece al grupo alfa hemolítico. Y entre los más frecuentes es el Streptococcus salivarius, el Streptococcus mitis, sanguinis y mutans, que son parte de la flora normal de la boca, como ustedes ya lo saben. Es el mecanismo causal más importante y presenta cerca del 50% de los casos. Está en la cavidad oral, piel y el sistema circulatorio y son el sistema respiratorio y son las vías de entrada principales para el Streptococcus viridans en el aparato oral. Entonces ustedes saben que corresponde a su especialidad. Etiología. También puede ser causada la endocarditis bacteriana por estafilococos y de ellos el estafilococo aureus y también de un grupo de microorganismos que últimamente se los ha llamado el grupo HASEC, H de Haemophilus,
A de Actinobacillus, C de Cardiobacterium, E de Iquinella y K de Quinjela. Estos grupos de bacterias gram negativas pueden producir endocarditis bacteriana en válvulas naturales junto con el estafilococo. Estamos hablando de válvulas de los seres humanos comunes y corrientes, no en pacientes que han sido sometidos a cambios o prótesis artificiales. La endocarditis también afecta a los usuarios de drogas endovenosas, intravenosas, especialmente los usuarios de drogas ilícitas. Van a producir infecciones a nivel de la válvula tricúspide y generalmente la bacteria afectante es el estafilococo aureus. También puede ser en este tipo de pacientes polimicrobiana y estamos hablando que puede ser causante de la infección, la pseudomonas aeruginosa, una bacteria entérica gram negativa, y también algunas especies de cándida. La cándida albicans es un hongo que está normalmente en varias partes de nuestro cuerpo en forma saprofita, pero puede producirse infecciones también al ser humano. La endocarditis que afecta a los usuarios de drogas intravenosas, estamos hablando fundamentalmente de las personas que son consumidores de drogas como la heroína y que son personas que han llegado a un grado de deterioro de consumo de drogas que no tienen las precauciones y las medidas de higiene y de asepsia y antisepsia para administrarse las drogas. Comparten las agujas, comparten las jeringuillas, no tienen recursos económicos para comprarse jeringuillas estériles, calientan en una cuchara, en una vela, la heroína con agua común y corriente y después succionan con la jeringuilla y se inyectan al sistema endovenoso. Por lo tanto, son gente con desaseo, nos esterilizan la piel, estas bacterias y estos microorganismos están en la piel y muchas veces durante el pinchazo ingresan por el sistema circulatorio y obviamente llegan por las cavas hacia la aurícula derecha y de la aurícula derecha llegan hacia las válvulas cardíacas, hacia la tricúspide y empieza la endocarditis bacteriana en este tipo de pacientes. También se puede producir contaminación trans o postoperatoria de las prótesis y esto constituye una infección nosocomial causada fundamentalmente por el estafilococo aureus y también por el grupo de los estafilococos coagulasa negativos. En este punto quiero motivarles para que se revise también la clasificación e identificación que tienen los estafilococos. ¿Qué estafilococo es patógeno y qué estafilococo no es patógeno? ¿Qué estafilococo es saprofito? ¿Qué tiene que ver esta prueba de coagulasa? Como pastilla de microbiología, la coagulasa es la prueba que clasifica a la patogenicidad de los estafilococos. Y es por una cosa sencilla, el estafilococo produce esta coagulasa que coagula el plasma alrededor y al coagularse el plasma alrededor forma una verdadera muralla que no permite que ingresen los factores de defensa propios de nuestro cuerpo y tampoco los antibióticos y por eso el estafilococo puede seguir creciendo y produciendo abscesos. Y la manera clásica de comportamiento de un estafilococo es la formación de abscesos por medio de esta coagulasa. Ojalá alguien se quiera hacernos una ponencia respecto a este mecanismo fisiopatológico de los estafilococos y cómo la prueba de coagulasa identifica su patogenicidad. Endocarditis infecciosa aguda, la característica clínica es de una evolución súbita, rápida, se presenta en individuos con corazones sanos previamente, puede ser pacientes inmunocomprometidos o adictos a drogas endovenosas, como hemos mencionado. Dentro de la endocarditis infecciosa aguda, porque tenemos la subaguda, de la aguda está el estafilococo aureus, los cuales son capaces de adherirse al endotelio intacto o al tejido subendotelial expuesto y que puede afectar a personas sin enfermedades cardíacas previas. Eso habla de la peligrosidad de este tipo de bacterias. El periodo de evolución de la endocarditis infecciosa aguda es corto, rápido y con manifestaciones clínicas graves, entre ellas la fiebre éctica, que es una fiebre alta en agujas con escalofríos, intensa. Las estructuras cardíacas se lesionan rápidamente y se producen embolias sistémicas, es decir, los coágulos de fibrina con bacterias que son pus pueden salir disparadas por el sistema circulatorio y llegar a distintos tejidos. Y si no reciben tratamiento puede ser mortal este tipo de lesión. La subaguda
Esta es originada por gérmenes de baja virulencia, como el Streptococcus viridans. Este streptococo puede producir la lesión endocárdica, pero tiene una sintomatología insidiosa. Es larvada, no es muy manifiesta. Malestar general del paciente, una fiebre de baja intensidad. El paciente dice, parece que tengo fiebre, no tengo fiebre, doctor, tengo fiebre. A veces tengo fiebre, me siento con calor, estoy débil, tengo sudoración en las noches, he perdido peso. Eso habla de que es de larga data la lesión, que evoluciona lentamente, es gradual, progresiva y de difícil diagnóstico. Hay que tener una experticia clínica, sospechar en los pacientes, y es el diagnóstico diferencial difícil de la fiebre de origen desconocido. Entonces también no es tan fácil y puede tener su dificultad realizar este diagnóstico. Afecta a personas con daño endocárdico previo, por ejemplo, aquellos que son portadores de una prótesis valvular o aquellos con defectos cardíacos congénitos y anotizantes, como habíamos mencionado. También afecta a los portadores de placas o de parches que han sido colocados para la corrección de cardiopatías congénitas, antecedentes que debemos preguntar a nuestros pacientes, a pacientes que han sido intervenidos quirúrgicamente del corazón en los últimos 6 meses previos, también hay que averiguar, y también puede complicarse con un episodio embólico grave, migrar al cerebro, a los pulmones, a los riñones, al intestino. También puede producir septicemia, es decir, que se reproduzcan las bacterias en el torrente circulatorio y el paciente se los pone séptico, o también a la ruptura de un aneurismo micótico. Este aneurismo micótico no tiene que ver con hongos, tiene que ver con que se debilita la pared del endocardio y la muscular de los vasos y se produce una especie de herniación, un sáculo en algunos vasos, y estos vasos forman esto que se llama un aneurisma micótico, que si aumenta la presión en el vaso puede producir la ruptura, y se puede imaginar que eso sería un sangrado catastrófico. Hoy están ustedes viendo el, las válvulas cardíacas con esas lesiones amarillentas, que es de las vegetaciones de una endocarditis. Ustedes ven ahí cómo las bacterias se han reproducido en el tejido en una gran cantidad. Esta es una pieza obviamente anatómica de un paciente que falleció por esta patología. Cuadro clínico: fiebre de baja intensidad, malestar, dolor de espalda, cefalea, debilidad nocturna, sudoración nocturna. Vamos a tener escalofríos, astenia, paciente débil, adinamia, no quiere caminar, no quiere moverse, lentitud, pérdida de peso. Las alteraciones de las válvulas producen que no se cierren ni se abran adecuadamente. Las fibrosis o las inflamaciones de las válvulas van a producir alteraciones en la hemodinamia y alteraciones en el cambios de presiones, en los volúmenes, y por lo tanto van a producir soplos, ruidos cardíacos anormales en el corazón, que el médico puede estar oyendo y puede identificar: este soplo es nuevo, este soplo no había, o juntando con toda la sintomatología, un soplo cardíaco nos puede ayudar al diagnóstico de endocarditis bacteriana. Los émbolos sépticos, que pueden migrar desde las válvulas, pueden generar abscesos en tejidos a distancia, pueden producir isquemias o infartos cerebrales si el émbolo migra hacia el cerebro. Neuropatías pueden migrar al intestino, producir embolias intestinales, embolias en el vaso, a niveles de las articulaciones y en la piel. Ahí se manifestarán como petequias porque son microémbolos. Pero la principal complicación que puede tener una endocarditis bacteriana y que puede ser mortal es la insuficiencia cardíaca. Esto es obvio. Si se dañan las válvulas, cualquiera de ellas, en especial la aórtica, y no se abren y se cierran adecuadamente, se altera completamente la función del corazón y por lo tanto el paciente puede presentar una insuficiencia cardíaca que es mortal para el paciente. ¿Cuál es el manejo médico de la endocarditis infecciosa? Primero hay que sospecharla. ¿En quién sospechamos? Nuevamente, portadores de prótesis valvulares, en pacientes con historia de endocarditis infecciosa previa o que padezca cianosis por defectos congénitos y que presenten manifestaciones de infección, cualquiera de estas: fiebre alta, decaimiento, astenia, puede y debe sospecharse endocarditis infecciosa. El tratamiento siempre será en un medio hospitalario, siempre, porque es grave.
y se utilizan fármacos en altas dosis y por vía endovenosa, antibióticos a altas dosis. Las complicaciones de las que habíamos mencionado, insuficiencia cardíaca mortal y muy grave, embolia cerebral, pueden migrar estos émbolos, se despegan estas vegetaciones que ustedes vieron y salen disparadas al sistema venoso y pueden producir lesiones a niveles cerebrales o en otros tejidos. ¿Quiénes manejan esto? Es el cardiólogo y el infectólogo, también otras especialidades que necesitan identificar la bacteria que está en el torrente circulatorio previo a un hemocultivo, es decir, sacando una muestra de sangre y llevándole a cultivar en el laboratorio de microbiología y realizándole un antibiograma para ver las pruebas de sensibilidad y resistencia, lo cual definirá el antibiótico que vamos a utilizar. También en ocasiones, cuando el caso es grave o no tenemos tiempo, o en su defecto no se ha podido identificar el germen y hay alta sospecha de la endocarditis, se empezará a ciegas el tratamiento. Y también el manejo médico es importante porque tienen que manejar las complicaciones cardíacas o embolizantes que tiene esta patología. Manejo odontológico, recomendaciones y adecuaciones durante la consulta. Esto ya tiene que ver con ustedes completamente. Hay que preguntarle y ver si es que la persona ha presentado esta enfermedad previamente porque tiene un alto riesgo de volver a presentarla. Debe preguntarse, identificarse si es que tuvo endocarditis previa, cuál fue la etiología, fue por estreptococo, fue por estafilococo, fue por una pseudomonas, cuál fue el germen, qué factor predisponente tuvo usted, fue colocada una prótesis, fue colocado un parche, utiliza drogas endovenosas, usted sufrió alguna cirugía cardíaca en los últimos meses, qué complicaciones hubo, qué tratamiento tuvo que realizársele. Siempre es importante estos factores que nosotros debemos conocerlos desde el punto de vista de la historia clínica odontológica y también recuerden ustedes que si tenemos un paciente con riesgo de presentar endocarditis infecciosa y hiciera un procedimiento que implicaba sangrado, denle en seguimiento continuo durante 15 días o durante unas 2 semanas posteriores y remitir al médico inmediatamente si aparece fiebre, debilidad, sudoración, malestar, cefalea, dinamia. Si tiene alteraciones que indiquen que hay un proceso séptico, ese paciente tiene que ser referido inmediatamente al médico. Pero recuerden que un elemento clave en el manejo odontológico es la prescripción de profilaxis antibiótica antes de cualquier procedimiento que implique sangrado en algunos pacientes de riesgo que ya lo vamos a revisar. ¿Qué más? Las cuentas bacterianas, la cantidad de bacterias pueden reducirse en la boca si antes de iniciar cualquier procedimiento se utiliza un enjuague con clorhexidina al 0.12% durante 2 minutos o se menciona que también con iodopovidón. Creo que este es un procedimiento de rutina estándar de todo procedimiento odontológico, ¿no es cierto? Entonces, ustedes saben que es un elemento clave para la prevención de la endocarditis. También se puede utilizar antisépticos locales aplicados directamente en la zona en donde se van a inyectar los anestésicos locales y del procedimiento quirúrgico que se vaya a hacer. También me da la impresión que esto es parte normal de todo procedimiento odontológico que va a inyectarse, con o sin factores de riesgo, pero se utiliza este antiséptico local. Se recomienda que ustedes los odontólogos trabajen por cuadrantes los procesos de atención en la boca y llevar a cabo el mayor número de procedimientos operatorios el día de la cita. Y también se menciona que en los pacientes de alto riesgo está contraindicado el uso de aire abrasivo en la proximidad de la encía y de irrigadores intragingivales. En la próxima clase que tengamos conversaremos con este tema y ustedes me contarán, me describirán en qué consiste esto del uso del aire abrasivo y de irrigadores intragingivales que dice que está contraindicado en pacientes de alto riesgo. Pronóstico, es decir, qué puede pasar, cómo se va a comportar esta enfermedad. Los factores adversos, malos para el pronóstico es personas de edad avanzada, claro. Un endocarditis en un viejito, un paciente anciano, es de mucho riesgo porque lesiona completamente las válvulas y puede ser mortal. Si hay trastornos sistémicos graves concomitantes, enfermedades sistémicas adicionales, obviamente le da un mal pronóstico. Si se demora en el diagnóstico, puede ser mortal.
hay que tener la sospecha y hacer un diagnóstico temprano. Si hay afectación de las válvulas paratóxicas o de la válvula aórtica, en especial la válvula aórtica, porque la válvula aórtica es la válvula que controla la circulación general. Tiene que ver con el ventrículo izquierdo, con la aorta y toda la dinamia sistémica, y por lo tanto esto lo puede volver una afectación que sea muy grave para nuestro paciente. Microorganismos resistentes a los antibióticos, que si nos pasa eso en los hospitales, le ponemos un antibiótico que es el de primera elección y no funciona, y esto tiene que ver con que el microorganismo puede ser resistente. Por eso hay que tener cultivo y antibiograma, y también se puede tener un mal pronóstico en complicaciones intracardíacas y neurológicas que sean bastante serias. El porcentaje de supervivencia global para los pacientes con endocarditis causada por Streptococcus viridans y de microorganismos del grupo HASEC o enterococos es del 85 al 90%. Por Staphylococcus aureus en pacientes que no son usuarios de drogas por vía endovenosa, las tasas de supervivencia son de 55 al 70%. ¿Qué pacientes tiene que realizarse profilaxis antimicrobiana? Pacientes con qué factores de riesgo. Miren lo que menciona su texto. Pacientes con artropatías inflamatorias como artritis reumatoideo, lupus eritematoso sistémico, en pacientes con inmunosupresión por enfermedad, por fármacos, por pacientes con trasplante o radioterapia. Miren que hay bastante ya población que puede tener uso de radioterapia y también de trasplante. Pacientes con riesgo de endocarditis bacteriana, ya veremos cuáles son ellos. Pacientes con prótesis osteoarticular, pacientes con desnutrición, pacientes con hemofilia y también pacientes con insuficiencia renal o hepática y también esplenectomizados. ¿Qué procedimientos bucales requieren profilaxis antibiótica para prevención de endocarditis infecciosa? Según la American Heart Association, estos serían los procedimientos que requieren profilaxis antibiótica. Por su paciente, fundamentalmente, y porque serán evaluados tanto en la cátedra como en el CEACES, esta es pregunta de examen. Los procedimientos son maniobras en áreas infectadas o contaminadas, extracciones y cirugía oral, procedimientos periodontales quirúrgicos y respaldo y alisados y mantenimiento periodontal, tratamiento de conductos y cirugía periapical, colocación de implantes, reimplantes de dientes abulsionados, colocación de hilo, retractor de tejidos o fibras con antibióticos dentro del surco gingival, ustedes me explicarán en qué consiste eso, colocación de bandas de ortodoncia, me van a contar qué es esto, actividad ortodóntica, me contarán qué es, aplicación intraligamentaria de anestésicos locales o en sitios infectados, toma de impresiones dentales, presión y vacío, perforación de la mucosa, sesiones prolongadas y muy próximas, menos de 15 días. Se recomienda que en estos casos entonces se realice la administración de antibióticos. Recuerden, procedimientos bucales que requieren profilaxis antibiótica. Bases de la profilaxis antibiótica. Dentro de las bases antibióticas hay una amplia variación en las frecuencias reportadas de bacteremia en pacientes sometidos a procedimientos dentales. Miren lo que nos dice la profilaxis antibiótica. De considerar, de antecedentes. La extracción dental nos coloca entre el 10 y el 100% bacteremia, es decir, presencia de bacterias, no infección, abordaje de bacterias en el torrente circulatorio, del 10 al 100%. Cirugía periodontal, de 36 al 88% de la cirugía periodontal produce invasión de bacterias del torrente circulatorio. La remoción de placa y de cálculo periodontal de 8 al 80%, limpieza dental hasta un 40%, colocación de dique de goma, cuñas para procedimientos de 9 a 32% y procedimientos de endodoncia hasta un 20%. Me ha llamado la atención la estadística, un alto porcentaje de bacteremia, es decir, de invasión del torrente sanguíneo por procedimientos odontológicos. Resalta la importancia de tener medidas de asepsia y antisepsia estrictas por parte del odontólogo, pero también nos indica que estamos expuestos a un riesgo que afortunadamente es corregido por el sistema de defensa natural que nosotros tenemos, la presencia de estas bacterias. Bases de la profilaxis. La bacteriemia transitoria ocurre frecuentemente durante las actividades diarias. Me ha llamado también la atención procedimientos odontológicos como
no relacionada con procedimientos odontológicos. Cepillarse los dientes o utilizar hilo dental de 20 a 68% producen ingreso de bacterias, bacteremia, no reproducción, sino ingreso de bacterias al torrente circulatorio. Uso de palillos de madera, los que están hurgando los dientes después de la comida, de 20 a 40%. Utilización de dispositivos de irrigación de agua, 7 a 50%. Masticar los alimentos, de 7 a 51% va a producir, según los datos estadísticos. Quiere decir que estamos sometidos a posibles invasiones del torrente circulatorio y bacteremia con causas muy triviales, muy frecuentes, casi no consideradas, pero que es nuestro aparato inmunocompetente, nuestro sistema de defensa que no permite que se produzca la reproducción y la endocarditis. Las estadísticas indican que los procedimientos dentales son las causas del 1% de todas las endocarditis bacterianas por Staphylococcus viridis. Parecería que es bajo, pero es importante. Se dice que el riesgo es tan bajo de un caso por cada 14 millones de procedimientos dentales. Parece que es bajo. Eso no quiere decir que no debamos tener todas las precauciones del manejo adecuado de prevención de endocarditis bacteriana. Para tomar la decisión de dar o no dar profilaxis al antibiótico, hay que reflexionar 3 aspectos, nos recomienda su texto. 1. Identificar el grado de susceptibilidad del corazón de nuestro paciente al desarrollo de endocarditis bacteriana. Riesgo bacterémico que va a generar el procedimiento bucal que se llevará a cabo. Va a producir invasión del torrente sanguíneo de bacterias. Tercero, riesgo-beneficio del uso de antibióticos profilácticos. Tiene sus riesgos. Miren que lo que nos menciona es pacientes de alto riesgo de endocarditis y en quién usar o no usar la profilaxis. Nuevamente, solo por insistir, pacientes de alto riesgo, prótesis valvulares, pacientes con historia de endocarditis previa, pacientes con enfermedades cardíacas congénitas, pacientes con cortocircuitos o shunts que tengan cianosis, pacientes que tienen menos de 6 meses de haber sido tratados quirúrgicamente, lesiones cardíacas por cateterismo o con prótesis por defectos cardíacos, pacientes con defectos cardíacos reparados y receptores de trasplante cardíaco que desarrollaron valvulopatía. En el lado izquierdo miren lo que se menciona en su texto. Queda descartada la profilaxis antibiótica en los pacientes que con daño valvular secundario a fiebre reumática. No requiere. Pacientes que fueron sometidos a cirugía de desviación coronaria o bypass o con endoprótesis coronarias, los famosos stent, tampoco requieren profilaxis antibiótica. ¿Quiénes tienen riesgo bacterémico? Veamos respecto a este riesgo bacterémico en quienes no se recomienda la administración de profilaxis antibiótica, operatoria dental, tallado o protésico, tampoco requieren antibióticos, colocación de provisionales, tampoco requiere la administración de anestésicos locales no intraligamentosos o en tejidos infectados, en tratamiento de conductos en los que no se rebase la unión cemento-dentinaria, colocación de postes no requiere, toma de radiografías no requiere, colocación de dique de goma no requiere, remoción de puntos de sutura no requiere antibióticos profilácticos, colocación, ajuste o remoción de aditamentos de endodoncia no requieren, tampoco colocación de puentes removibles, exfoliación de dientes deciduos, traumatismos de los labios y la mucosa bucal. Les recomiendo que se aprendan de memoria estos elementos en los cuales no se recomienda la administración de profilaxis antibiótica. Pero, ¿qué procedimientos bucales requieren profilaxis? Miren, maniobras en áreas infectadas y contaminadas de la boca, extracciones y cirugía oral. Pregunto, ¿se está utilizando profilaxis antibiótica en la prevención de endocarditis bacteriana en forma rutinaria o protocolizada? ¿Sí o no? ¿En qué tipo de casos? Procedimientos periodontales quirúrgicos, raspado y alisado, citas de mantenimiento periodontal, sondeo, irrigación subgingival, tratamiento de conductos y cirugía periapical, procedimientos bucales que requieren profilaxis, colocación de hilo retractor de tejidos, colocación de bandas de ortodoncia, activación ortodóntica, aplicación intraligamentaria de anestésicos, profilaxis dental o de implantes en los que se prevea sangrado. Interesante. ¿Dan ustedes, es parte de la rutina en la clínica, dar antibióticos profilácticos en estos procedimientos? Toma de impresiones dentales, presión y vacío, perforación de la mucosa, sesiones prolongadas y muy próximas en menos de 15 días.
Queda el interrogante. Procedimientos bucales en que se requiere profilaxis antibiótica para prevención de endocarditis. Motivo de conversación para la otra parte que viene en la clase. Riesgo-beneficio del uso de antibióticos profilácticos. Hay que pensar en el riesgo para el paciente al existir la posibilidad de reacciones adversas derivadas de la administración de los medicamentos. Siempre pensar en esa posibilidad si queda una reacción adversa. ¿Cuál es el esquema de profilaxis antibiótico? Miren ustedes. Se tiene que dar régimen estándar amoxicilina. Pregunta de examen y también de evaluación de su examen de habilitación profesional. Dosis 2 gramos vía oral y niños 50 miligramos por kilo. Se puede dar cefalexina, también 2 gramos vía oral y en niños 50 miligramos por kilo, y también acitromicina o claritromicina 500 miligramos vía oral o en niños 15 miligramos por kilo. Si es que hay, esto es en caso que haya alergia a la penicilina o amoxicilina. Y si hay incapacidad para el uso oral, se tiene que utilizar ampicilina, cefalexina o ceftriaxone, que también se puede administrar por vía intramuscular endovenoso, pero recuerden que no se puede administrar antibióticos intramusculares, en especial si es un paciente que está tomando anticoagulantes. Hay que recordar que los antibióticos tienen que ser administrados 1 hora antes del procedimiento dental que indique o implique el riesgo. Puede administrarse en el consultorio inmediatamente antes del procedimiento o, en caso extremo, hasta 2 horas después del mismo. Lo ideal es que sea 1 hora antes del procedimiento dental que indique riesgo de endocarditis. Pregunto, ¿es parte del protocolo de la clínica? ¿Es parte del protocolo que ustedes usan en la atención de los pacientes para prevención de endocarditis bacteriana? Estudios complementarios. No se deben hacer estudios complementarios por petición del odontólogo, no es de su campo de experticia. Pruebas de laboratorio para diagnosticar endocarditis bacteriana. Sí tienen que tener actividades preventivas, sí tienen que sospechar, sí tienen que hacer la antibiótico terapia profiláctica, pero no es el diagnóstico de competencia de ustedes, debe ser diagnosticado por el médico. Los portadores de prótesis valvulares, en ocasiones las que son prótesis mecánicas, pueden recibir tratamiento anticoagulante por vía oral, y en cuyo caso ustedes deberán pedir INR antes de los procedimientos que realicen. Debe ser el INR menor de 2.5 si se va a realizar una extracción sencilla, o menor de 2 si se van a realizar procedimientos mucho más extensos. Eso es clave que lo recuerden, que tiene que ver con esta patología. ¿Qué consideraciones especiales nos propone su texto? Si están bajo tratamiento con penicilina, la antibiótico profilaxia debe realizarse con clindamicina, acitromicina o claritromicina, el grupo de los macrólidos. Es el grupo que corresponde el antibiótico terapia profiláctica si es un paciente que está bajo tratamiento con penicilina, como por ejemplo para prevención y profilaxis de la fiebre reumática. En caso de terapia con anticoagulante, recuerden que no se puede utilizar la vía intramuscular y hay que evitar esta administración para no tener hematomas que pueden complicar a nuestro paciente, y debe utilizarse de preferencia la vía oral. Y en caso de que no se tolere la vía oral, se puede utilizar la vía endovenosa. ¿Qué otra consideración farmacológica es recomendable? Su paciente con endocarditis o sus pacientes con cardiopatías pueden estar recibiendo fármacos digitálicos y diuréticos para compensar una insuficiencia cardíaca. Hay que tener cuidado y recordar las interacciones medicamentosas. Pueden utilizar también los pacientes beta bloqueadores adrenérgicos, considerar las interacciones de los fármacos con los bloqueadores beta 2. También los pacientes están sometidos a tratamientos con anticoagulantes orales o antiagregantes plaquetarios como el ácido acetilsalicílico o el clopidogrel, y por lo tanto deberían ustedes estar teniendo la posibilidad de reacciones secundarias. El odontólogo debe evitar interacciones medicamentosas con los antiinflamatorios no esteroidales, con los antibióticos y los anestésicos locales. Deben revisar esta parte de la farmacología. Y el fármaco de elección, por ser un analgésico antiinflamatorio no esteroidal que no interfiere con la hemostasia primaria o secundaria, se recomienda el uso de clonixilato de lisina como fármaco de elección.
¿Qué manifestaciones bucales tenemos en casos de endocarditis infecciosa? Podemos observar petequias en el paladar blando. Podemos también observar lesiones purpúricas si es que nuestro paciente está bajo tratamiento o recibe fármacos antiplaquetarios. Y también si utiliza bloqueadores de canales de calcio puede tener agrandamiento gingival. Con esto hemos finalizado la clase, nos veremos el miércoles próximo y a continuación les ruego que por favor ustedes procedan a organizarse en grupos de 5 o 6 personas máximo. Lean los artículos que he colocado en el aula, en la clase. Ahí hay varios artículos del Up to Date con literatura última, actualizada sobre antibiótico terapia profiláctica, recomendaciones para pacientes y la farmacología y el tratamiento de la endocarditis bacteriana. Van a ser grupos de trabajo, pueden hacerlo dentro del aula, les recomiendo que salgan afuera más bien, se vayan a la parte exterior del aula, en el bar, en las sillas que están en la parte exterior y discutan alrededor de qué les parece la información que está en el Up to Date, contrastando con lo que yo he dado en la conferencia y lo que contiene su libro. Está reforzando lo he dicho, se mantienen los regímenes y las recomendaciones, cuáles las recomendaciones que se deben dar a un paciente que vaya a tener profilaxis antibiótica. Van a grabar un video no más allá de 5 minutos del trabajo de grupo y de las principales conclusiones que ustedes puedan obtener de esta discusión y de la contrastación entre lo dicho en la conferencia y en el libro y lo que está en la literatura actual, y van a hacer su ponencia en el video y lo van a colocar en el aula para verificar que han hecho la actividad. Segundo, porque necesitamos evidencia del trabajo durante las clases para las autoridades, y también nos va a servir a mí personalmente para ver cómo trabajaron y otorgarles una calificación de su actividad. Entonces, no habría nada más que decir. Nos estaríamos viendo eh, la, la, próxima, la próxima semana, el día miércoles a las 9 de la mañana. Que tengan una buena jornada, una linda semana de trabajo y hasta luego. Gracias.